Mucha atención Colombia, porque hace unos minutos acaba de generarse alocución presidencial, ya saben, en todos los medios de comunicación a nivel nacional y en las diferentes redes sociales institucionales de la presidencia. Un fuerte llamado del presidente Gustavo Petro a la oposición. Les pregunta: ¿por qué se niegan a las reformas sin hablar con el pueblo? ¿Por qué se niegan a las reformas sin verificar si las reformas realmente las necesita o no las necesita el pueblo? ¿Por qué se niegan a ellas? Adicionalmente, interesantísima locución, porque empezó a dar los primeros resultados. Empieza a dar los primeros resultados del gobierno Petro. Y vamos a ver qué fue lo que dijo. Vamos a video reaccionar a ver qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, por si se perdieron la locución. Escuchemos. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Colombianas y colombianos, nuestro país es el país de la belleza, de la reconciliación y de la resiliencia. Un país que apostó democráticamente por el cambio y por la paz. Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio de millones de colombianos. El cambio es necesario porque, aunque tenemos riquezas, recursos y hemos logrado algunos avances, todavía vivimos en un país donde en cientos de municipios no hay salud. Vivimos en un país donde miles de viejos no tienen pensión y mueren en las calles. Vivimos en un país que debe seguir en búsqueda de una prosperidad que llegue para todos y todas sin distinción. Las reformas sociales de este gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos. Son una necesidad histórica, una necesidad con la que este gobierno, y yo en particular, estamos comprometidos. Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos la rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarles a quienes llevan años esperando por servicios públicos de calidad? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarle al viejo si sueña algún día con una pensión? ¿Por qué no unirnos todos los sectores y poderes del Estado para luchar contra la corrupción y para velar por la seguridad y la vida digna para todos y todas las colombianas? Es una muy buena pregunta. De esto hablábamos hoy con el representante Alfredo Mondragón, por ejemplo, en un artículo que del cual habla la reforma a la salud, que era el tema de quejas y reclamos. Recuerdan que eso lo hablamos con el representante y que muchos del Centro Democrático votaron en contra de este artículo sin siquiera leerlo, simplemente porque lo proponía el gobierno Petro. Votaron no por este artículo sin pensar que este artículo podría beneficiar a sus mismos militantes o votantes del Centro Democrático. Pareciera que muchos están votando a las reformas en contra simplemente porque viene de este gobierno y realmente no están pensando en la gente que se vería beneficiada. Muy buena pregunta del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué rechazan las reformas sin siquiera abrir el debate? Muy buena pregunta. Seguimos. Han pasado 9 meses desde nuestra posesión y se han puesto en debate las reformas para lograr el cambio. Dijimos en campaña que para alcanzar la paz y una democracia más profunda necesitábamos de 2 pilares fundamentales: la justicia social y la justicia ambiental. En el terreno de lo ambiental nos hemos convertido en vanguardia mundial de la lucha contra la crisis climática. Empiezan a andar los procesos de transición energética, de ampliar las energías limpias y de revitalizar la selva amazónica. En el terreno de la justicia social, indudablemente es imprescindible lograr el crecimiento económico y detener el crecimiento de precios en los alimentos y los servicios públicos. Aún crecemos económicamente a pesar de la política del Banco de la República de aumentar las tasas de interés. Crecemos en puestos de trabajo hasta el punto
de disminuir el desempleo hasta casi un dígito. Bien. Empiezan a caer los precios de los alimentos que ante el crecimiento del salario mínimo que decretamos y el arranque de las ayudas a la economía popular a través del crédito barato, el inicio en firme del programa de renta ciudadana que entrega 500,000 pesos mensuales a las madres cabeza de hogar y con hijos menores de 5 años, creo firmemente que podemos reducir los niveles de pobreza que dejó el gobierno anterior. Oh, tremendo, empieza a dar resultados, empieza a decir todos los resultados que se vienen generando gracias a la política económica de este gobierno. Entonces habla de los subsidios de renta ciudadana, habla de las bajas cuotas de interés en el crédito público y habla que a pesar de que el Banco de la República aumente la tasa de interés, la economía sigue aumentando. Habla de la tasa de desempleo, que recordemos que esa fue una noticia de esta semana del DANE, ¿no? Que el DANE dijo que el desempleo estaba bajando y es una muy buena noticia. También habló de la inflación también viene bajando, por ende los precios de los alimentos próximamente también van a empezar a bajar y ya están empezando a bajar. Por ejemplo, esta semana ya empezaron a bajar algunos alimentos y acá empieza a dar resultados que era lo que la gente quería. Y esto lo aplaudo del presidente Gustavo Petro, que lo haga por medio de alocución presidencial, porque esto lo va a ver todo el mundo que estaba viendo Caracol o RCN, ¡pum!, alocución presidencial del presidente Gustavo Petro y empieza a dar resultados. Déjenme acá en los comentarios cómo les parece esta estrategia de dar los resultados a través de una alocución presidencial. Seguimos. Pero es indudable que la situación de inestabilidad de la economía mundial, las posibilidades de una próxima sequía, disparan las alertas y la atención. Queremos la mayor de las prosperidades para las familias colombianas y es el objetivo principal de mi gobierno. Por eso el programa de entrega de tierras a los campesinos avanza bien, pero hay que ampliarlo mucho más. El programa de Jóvenes en Paz para sacar a la juventud de la violencia ha iniciado y estamos trabajando en la construcción de 70 sedes universitarias en todo el territorio nacional. Son muchos más los beneficios que buscaremos para las familias colombianas y estamos trabajando en ellos. Las alzas de la tasa de interés ponen en riesgo toda la economía productiva del país. El gobierno debe mitigar ese riesgo y por eso le pido a la banca privada que reduzca al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo, incluido el de vivienda. La banca pública ya lo está haciendo. La pelota. Pero adicionalmente, ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. Tremendo. Acá este es un dato interesante porque habla de las altas tasas de interés del Banco de la República y al sector privado le pide por favor que las baje para el sector productivo. O sea que si usted es empresario y pide un préstamo, la tasa de interés no sea tan alta. Y habla también del crédito de vivienda. Dice que el Banco Agrario ya viene haciendo esto y habla también de los aranceles. Que se proteja todo esto por medio de los aranceles. Interesante, el tema de los aranceles se habló en campaña y según Petro acá se está cumpliendo. Interesante lo de las universidades, ¿no? ¿Cuántas universidades para los jóvenes del país? Cosa que no se habla en los medios, no se habla. No se habla en los medios, pero tampoco desde las comunicaciones del Ministerio de Educación tampoco se habla. O sea, nosotros, al menos yo que estoy pendiente todos los días de todos los ministerios, desde el Ministerio de Educación, no hay una información clara y rotunda acerca de este tema. Entonces, también un llamado para el Ministerio de Educación, hombre, más flujo en su información, por favor. La política de paz también ha despegado. Destruimos economías ilícitas como nunca. Incautamos aproximadamente 1,5 toneladas al día de cocaína. Pero al mismo tiempo proponemos prosperidad para los territorios y la población donde la violencia se ha perpetuado. Hoy la paz significa la prosperidad de los territorios antes excluidos. Toda organización armada ante la destrucción de la economía ilícita tiene una opción que brindamos: la paz total, la posibilidad jurídica y política de dejar las armas
y la violencia